¿Qué onda, chamacos del demonio? Hoy veremos tipos de sustrato y qué son. Recuerda darme un like y suscríbete. ¿Qué es un sustrato para acuario? El sustrato para acuario es la base en la que enraizan las plantas acuáticas, asegurándose una sujeción y un aporte de nutrientes vitales para crecer de forma óptima. Es una tierra para acuarios en la que, además, se asientan bacterias beneficiosas para la filtración y la correcta asimilación de nutrientes por las plantas de la pecera. En la naturaleza, los sustratos de las plantas acuáticas varían mucho en composición mineral y orgánica, y en textura. Por el contrario, en gran cantidad de acuarios todavía no se consigue cubrir bien las necesidades de las plantas acuáticas en lo referente al sustrato. Hay que saber identificar qué necesitan nuestras plantas. Muchas plantas acuáticas absorben gran cantidad de nutrientes a través de las raíces, otras no. En estos casos, el sustrato para acuario les debe servir no solo para fijarse, sino también para alimentarse y expandirse. Requisitos para sustrato con plantas acuáticas. Número 1. Un sustrato con granos demasiado gruesos permitirá que el flujo de agua del acuario pase a través de él con excesiva facilidad, llevándose los nutrientes e impidiendo que las plantas puedan absorberlos. Un sustrato para acuario con granos demasiado finos puede compactarse, interrumpiendo el flujo de oxígeno y nutrientes, y causando daños en las raíces de las plantas. El mejor sustrato para acuario plantado debería tener partículas de tamaño entre 1 y 3 milímetros de grosor. Otros sustratos de mayor o menor grosor, como la arena, pueden usarse a modo de complemento decorativo en las zonas del acuario donde no se piensa plantar, por ejemplo para dar forma a caminos o claros de arena sin vegetación, que pueden dar mucha vida a un paisaje acuático. Número 2. Es preferible que el sustrato tenga granos con forma más redondeada para que no dañen las raíces de las plantas naturales del acuario. Evita en la medida de lo posible usar sustrato para plantas de acuario cuyas partículas sean escarpadas o de bordes afilados, eso tampoco beneficiaría a los peces. Los sustratos de arena tienen afiladas aristas microscópicas, no son recomendables si vas a mantener peces que remueven el fondo, pero si no, puede incluirse en las zonas del acuario donde no vayas a plantar. Número 3. Es preferible que el sustrato tenga granos con forma más redondeada para que no dañen las raíces de las plantas naturales del acuario. Evita en la medida de lo posible usar sustrato para plantas de acuario cuyas partículas sean escarpadas o de bordes afilados, eso tampoco beneficiaría a los peces. Los sustratos de arena tienen afiladas aristas microscópicas, no son recomendables si vas a mantener peces que remueven el fondo, pero si no, puede incluirse en las zonas del acuario donde no vayas a plantar. Número 4. Estos sustratos, a diferencia de las gravas o piedras inertes, contienen la cantidad de materia orgánica e inorgánica necesaria para actuar como abono de plantas de acuario. Pueden ponerse debajo de la arena o grava para acuario o usarse solos, dependiendo del tipo de sustrato nutritivo para acuario plantado que usemos. La mayoría de marcas comercializan sustratos nutritivos que pueden usarse sin sellar con grava inerte, pero aún así liberarán grandes cantidades de nutrientes a la columna de agua y, si eres principiante, te costará mucho controlar tu acuario. Si estás empezando, lo recomendable es que pruebes con algún tipo de grava inerte, o sustrato nutritivo. Tipos de sustrato. Los sustratos de arcilla o laterita tienen un alto contenido en nutrientes como el hierro, el óxido de aluminio, el magnesio, etc., que van liberando durante un largo periodo de tiempo. Además, son buenos en el intercambio de iones. La arcilla está formada por partículas cargadas negativamente, que atraerán moléculas positivas como el calcio, el magnesio, y otros nutrientes. De esta manera, facilitarán su absorción por las raíces de las plantas acuáticas. Se suelen utilizar como un sustrato complementario, ya que solo hace falta una pequeña cantidad. Son de color rojizo y granulometría muy fina, casi polvo, por lo que hay que tener mucho cuidado al introducirlo en el acuario. Lo ideal es utilizarlo como tercera capa, por debajo del sustrato nutritivo principal y la grava inerte, o mezclado con el sustrato nutritivo principal debajo de la grava. Nunca se debe poner en la capa superficial, ya que puede dejar el agua del acuario turbia durante mucho tiempo. Las partículas de polvo pesan muy poco y tardan mucho en sedimentar. También hay que tener mucho cuidado al retirar una planta o al remover el sustrato. Solo está recomendado para acuaristas experimentados, ya que manipularlo de forma incorrecta o sin cuidado puede acabar en desastre. Su ventaja es que tiene una concentración de nutrientes, y es mucho más rentable que otros sustratos comerciales. Los sustratos nutritivos para acuario plantado son sustratos que sí pueden modificar los parámetros del acuario, porque están cargados de materia orgánica e inorgánica, abono para las plantas de acuario, y sí proporcionan nutrientes a las plantas acuáticas.
Este tipo de sustratos son increíblemente útiles si vamos a mantener ciertas plantas, exceptuando musgos y algas, entre otras, que utilizan piedras o troncos a modo de sustrato, en vez de la tierra para acuarios. Las granulometrías del sustrato nutritivo son muy variadas, desde el sustrato de arcilla o laterita, con granulometría muy pequeña, hasta los sustratos enriquecidos o tipo suelo de mayor tamaño de grano. Consejo: siempre que vayas a usar un sustrato nutritivo comercial sin sellar con grava, coloca debajo de dicho sustrato una capa de material más poroso y grueso, como los sustratos de piedra volcánica. Esto permitirá a las raíces fijarse mejor. Los sustratos enriquecidos para acuarios son sustratos nutritivos que han sido diseñados específicamente para los acuarios plantados. Generalmente están compuestos por una base de laterita, más materia orgánica y mineral adicional que libera gran cantidad de nutrientes durante largos periodos de tiempo. Hay sustrato para acuario enriquecido de menor granulometría para combinar con grava inerte, y actualmente también han desarrollado sustratos para utilizar solos, como capa única, lo que ha supuesto un gran adelanto en el mundo de los acuarios plantados. Este tipo de sustrato para acuario, además de práctico, es muy estético, suele tener colores negros o marrones terrosos. Algunos están diseñados para modificar los parámetros del acuario hasta adecuarlos a los niveles óptimos para las plantas de acuario. Colocando un sustrato para acuario enriquecido como capa única deberías conseguir un espesor de 8 o 9 centímetros en la parte trasera y 4 o 5 en la delantera, aproximadamente. También depende del tipo de plantas que quieras meter. Si tienen raíces muy grandes necesitarás más espesor de sustrato, y si tienen raíces pequeñas, como algunas plantas tapizantes para acuario, te valdrá un menor espesor. Investiga previamente las características de las plantas acuáticas que te interesan. Si eres principiante en la acuariofilia, evita los sustratos tipo suelo, porque si no se usan con cuidado, los resultados pueden ser catastróficos. Los acuaristas experimentados pueden encontrar en el sustrato para acuario tipo suelo uno de los mejores sustratos de larga duración. Contiene grandes cantidades de hierro y carbón, muy beneficiosos para las plantas acuáticas, y muchos otros nutrientes que se van liberando lentamente. Si finalmente te decantas por usar un sustrato para acuario tipo suelo, coloque una capa de 2.5 a 4 centímetros de grosor cubierta por otra capa de 2.5 centímetros de grava fina. Lo más seguro es utilizar compost para plantas, tierra abonada para macetas, esterilizada, nunca tierra de jardín, para evitar contaminar el acuario. Ya que el sustrato para acuario tipo suelo tiene altísimo contenido de materia orgánica, su descomposición lenta libera CO2, muy útil para la fotosíntesis de las plantas acuáticas, y no suele ser necesario añadir CO2 adicional, lo que supone un ahorro. Tampoco es necesario complementar con otros tipos de abono ni con suplementos de hierro. Durante la primera semana de uso, el sustrato liberará una gran cantidad de nutrientes y materia orgánica. Las plantas deberían poder lidiar con ello, pero en ocasiones se originan condiciones peligrosas para los peces de acuario. Por ello, sería bueno esperar unas pocas semanas antes de introducir los peces, filtrar con carbono y hacer cambios periódicos de agua. Se deben ir controlando los parámetros del acuario. Para principiantes, es mucho más seguro utilizar sustratos que, aunque sean algo más caros, estén específicamente diseñados para acuarios y supongan una opción mucho más predecible que